Cámara, cámara, por ahí me faltan. A ver si puede. Profe, no se activa mi cámara, mil disculpas. No se activa, anda fallando. Pero bueno, pues ahí está. Los que sí pudieron, ya quedaron. Los que no pudieron, pues tienen falta. ¿Cómo andamos de internet? A ver, si me escuchan. Como que luego veo que se quedan congelados. Luis y familia se quedan congeladillos ahí y pues sí. Pero a ver si me escuchan más o menos. Nosotros habíamos dicho que el quehacer docente, pues no solamente era en el aula. El quehacer docente tiene que ver con situaciones que son antes y después del aula. Y habíamos dicho que uno de los quehaceres del docente antes del aula era preparar su material. Y muchas veces el material no lo tenían a la mano y tenían que improvisar. Este ejercicio creativo se las ingenian para hacer maquetas, para hacer trabajos. Ahora hay la inteligencia artificial, hay el internet, hay todo. Aún así, el maestro, profe, es muy creativo y prepara sus herramientas. Dependiendo del juego, ¿cómo se dice? Dependiendo de la materia, dependiendo del horario, del perfil de grupo, etcétera, prepara su clase. Prepara su clase y luego ya en el aula da su clase. Toda su atención aquí. Aquí viene uno de los grandes paradigmas de la educación dentro del quehacer docente. La materia, teoría y práctica del quehacer docente, si yo me preparo, estudio, leo para dar mi clase, pues entonces uno de los quehaceres es teorizarme, es prepararme, es leer, para en la clase dar mi cátedra. Leo 1 o 2 horas, preparo mis herramientas, luego doy la clase. Al final de la clase, pues ya los controles que dijimos, todo el análisis estadístico, listas de asistencia, calificaciones, incidencias, etcétera, en el post-áulico. Pero el quehacer docente del profe entre teoría y práctica, hay uno que le podemos llamar intervención o de construcción cultural en la sociedad. Toda su atención aquí. ¿Cómo incide, esta es una pregunta, cómo incide el profesor para que haya cambios en la sociedad? ¿Cómo incide el profe para que haya cambios en la sociedad? A ver, ¿quién se anima? Buen día, maestro. Hola, buenos días. Aquí ando. Sí. Creo que si entendemos nuestro papel, somos personas de influencia. Sí. Es cierto, no controlamos, pero sí podemos influir. Creo que, pues, tener un grupo de 50, pues podemos influir en esos 50, ¿verdad? A lo mejor no cambiar el mundo, pero en el entorno en el cual nos encontramos podemos influir. Yo lo he visto durante los años que llevo de docente, pues hay chicos que se prestan, hay chicos que no. Ajá. Y sobre aquellos que se disponen para escuchar un consejo, hay chicos que están muy bien enfocados, pues sobre ellos trabajar. No puedo decir que todo el grupo es así porque estaría yo mintiendo. Es una poca parte o un poco porcentaje de alumnos que se disponen. Sí. Tengo alumnos que me ven pues ya de generaciones anteriores
y pues me pueden decir, maestra, mire que cuando vimos esto, me ayudó porque pues el día de hoy tenía yo un chico al cual le di un programa, un software que tenía que ver con el diseño. Ajá. Y me decía, es que sabe que gracias a su clase, pues pude ver mi área de oportunidad, que fue el diseño gráfico. El día de hoy él es un diseñador gráfico que está trabajando en México en una empresa muy grande y reconocida. Entonces digo, bueno, son experiencias que a uno le quedan y lo motivan para seguir influyendo, no solo en el conocimiento, también en la vida diaria, porque hay otros chicos que se abren a las cuestiones emocionales y personales, ¿no? Sí. Y si podemos sembrar un granito de arena en ellos con un consejo, con una experiencia. Hay chicos que, no sé, a veces hasta en lo material, ¿verdad? Hay chicos que van sin comer, pues ¿por qué no invitarles a comer? Estar al pendiente de ciertas necesidades, pero pues lo vuelvo a comentar, no es en todos los chicos, ¿no? Entonces No, nuestra área de influencia, pues sobre esa trabajar. es correcto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera exponer su caso de intervención? Porque viene la investigación de una palabra. La palabra es dialéctica. ¿Qué significa dialéctica? En conceptos filosóficos marxistas. A ver, dialéctica marxista. Búsquenmela. Y la pregunta sigue, que cómo el docente en su quehacer influye para que haya cambios en su entorno social. Como bien dice Elia, pues no cambiamos el mundo, pero un pedacito y un pedacito y un pedacito sí. Esto se los digo por experiencia pura, ¿eh? No vayan a creer que estoy como que inventando, ¿no? Esto es experiencia pura. La teoría me lo dice bien claro, pero la experiencia, pues claro que te lo reafirma y dices, pues si no hubiera sido por tal o cual situación, tal o cual personaje que me tocó vivir, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría yo? ¿Va? Entonces sí es importante que entendamos nuestro quehacer en la sociedad, ¿ya? Como docentes. ¿Alguien más? ¿Ya tienen la investigación de su palabra? Maestro, Dime, Saraí, por favor. yo, Adelante, Saraí. Adelante. Como que se le fue el internet o se me fue a mí. No, yo creo que, se Ya, acaba de unir. ya, adelante. maestro, es que me sacó, Sí, 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 pasa. este, eh, bueno, ya lo investigué, profe. Adelante. A ver, espera. Dice, la dialéctica marxista es un método de análisis desarrollado por Karl Marx para comprender cómo cambian y evolucionan la sociedad, la historia y las relaciones económicas. Sí. Ejemplo sencillo es si en una sociedad aumentan las desigualdades económicas, los conflictos entre grupos sociales pueden crecer hasta provocar cambios importantes en las leyes, las instituciones o incluso en el sistema político. Se puede decir que la dialéctica marxista es una forma de entender la realidad social como un proceso dinámico de cambios y conflictos que impulsan el desarrollo histórico. Así es. Muy bien, excelente. ¿Alguien más lo tiene? Es así. Dentro de este estudio, este método analítico, si nosotros nos fuésemos al extranjero y volvemos
vamos a vamos a pensar que Sandra se va a Estados Unidos, allá dura 20 años. Y luego Allison se queda aquí, en México, ahí en Zacualtipán. Ambos son de Zacualtipán, vamos a pensar, y se va una y otra se queda ahí. Y resulta que cuando viene Sandra, oye, cuánto cambio, oye, está todo bien cambiado. Pero Allison no nota los cambios, porque ella ha permanecido ahí. Va a haber cambios superficiales y cambios radicales. Todo cambio en la sociedad tiene que ver con el quehacer de sus integrantes. Y sus integrantes pues son políticos, son químicos, son científicos, son biólogos, son de esto, son de aquello, y profesores. Y la pregunta que hacemos es, ¿cómo el profesor interviene en estos cambios en la sociedad? Una cuestión que nos decían aquí es de que, bueno, el maestro cambia la sociedad a través de su labor como docente, ¿verdad? En el preáulico, en el áulico y en el posáulico. ¿Y de qué otra manera el profesor cambia el entorno social, cultural que le tocó? Más allá del aula. O el maestro sale de la escuela y ya ni habla con nadie y va y se encierra y ya no va a la carnicería ni a la tienda. ¿El maestro deja de ser maestro en cuanto sale de la escuela? El ser maestro, el ser profesor, es una profesión que de forma tácita, el profesor entrega ideas, entrega imágenes para deconstruir el conocimiento en la otredad, en el aula y fuera de ella. Preáulico, áulico, posáulico y en el aspecto social. Y cambia la cultura. ¿Cómo la cambia? A mí me gusta mucho ir a los tianguis. Mucho. Yo voy al tianguis, me surto mis verduras, mis tomates, lo que ocupo acá cuando estoy en Guadalajara. En el rancho, pues no, pero acá sí. Y en León. Entonces voy a los tianguis. La gente del tianguis me conoce. Y siempre me andan preguntando, oye, profe, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo hago aquello? Ayúdame con esto. De lo que me preguntan. Y más allá de lo que no me preguntan, en la forma de hablar, porque somos profesores las 24 horas. En la forma de hablar estamos cambiando el pensamiento de la otredad que nos escucha. Una cosa clara es, cambiamos en el aula, pues claro, los alumnos están aprendiendo a construir su conocimiento a partir de las ideas que nosotros le mandamos. Y afuera, en la familia también aprenden de nosotros. En la carnicería, en la verdulería, en la calle, en el camión, en la gasolinera, aprenden de nosotros. Aprenden. La pregunta ahí es, ¿qué aprenden? ¿Cómo el maestro incide en los cambios superficiales o radicales en su entorno social? Y estamos hablando de la dialéctica marxista. ¿Cómo el profe cambia? Piénsenle tantito. Y espero respuestas porque de esto viene el ejercicio para hoy. Y acuérdense que tienen ahora un ejercicio que me tienen que exponer. ¿Cómo les fue con su trabajo la semana pasada? A ver, Katia, ¿cómo te fue con tu tarea? Voy a ir en orden. Hola, profesor. Pues la leo y ya usted me dirá si me fue bien o ¿Sí? no me fue tan bien. Sí, no, pues bien, adelante. Bueno, está un poquito larga, pero bueno, dice, hablaba sobre la fantasía y nuestra realidad como docente, o era parte de lo que habíamos estado viendo durante el tema. Dice, cuando inicié mi trayectoria profesional como nutrióloga, realizaba mi desarrollo laboral dentro del ámbito clínico y hospitalario. Durante varios años trabajé en hospitales y en servicios de alimentación, especialmente en comedores industriales. Estas experiencias me habían permitido adquirir conocimientos técnicos y fortalecer mis competencias profesionales.
Sin embargo, también me enfrentaron a un entorno laboral que con frecuencia percibía como demandante, estresante y emocionalmente agotador. El trabajo hospitalario y administrativo de servicios de alimentos implicaba largas jornadas, presiones constantes para cumplir objetivos, atención a múltiples responsabilidades simultáneamente y la necesidad de responder de manera inmediata ante diversas situaciones. Además, en muchas ocasiones tenía la sensación de que el esfuerzo realizado no era plenamente valorado, tanto a nivel profesional como económico. Aunque disfrutaba mi profesión, el ambiente laboral llegaba a ser tan pesado que pocas veces encontraba espacios que me permitieran desarrollarme en otras facetas personales y profesionales. Fue en ese contexto cuando surgió una oportunidad inesperada, la invitación para impartir clases en una universidad. La docencia en ese momento no formaba parte de mis planes de vida ni de mis metas profesionales. De hecho, acepté inicialmente porque representaba un ingreso económico adicional. Mi fantasía sobre ser docente en ese momento era sencilla. Pensaba que bastaba con compartir los conocimientos que había adquirido durante mi experiencia profesional y transmitirlo a los estudiantes. No obstante, la realidad me mostró una perspectiva completamente diferente. La primera vez que estuve frente a un grupo de alumnos, experimenté nerviosismo e incertidumbre. Algunos estudiantes incluso eran mayores que yo, lo que aumentaba mi sensación de responsabilidad. Muy pronto comprendí que enseñar no consistía únicamente en saber, sino en encontrar la manera adecuada de comunicar, motivar y lograr que otros construyeran su propio aprendizaje. Sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. Mientras muchas personas consideran que la docencia es una actividad desgastante o estresante, para mí comenzó a convertirse en un espacio de tranquilidad dentro de mi vida profesional. Después de jornadas complejas en hospitales o en servicios de alimentos, llegar al aula representaba una especie de pausa, un momento de disfrute y satisfacción personal. La interacción con los estudiantes, la posibilidad de compartir experiencias reales de la profesión y el intercambio constante de ideas me permitían desconectarme de las tensiones propias de otros escenarios laborales. Poco a poco descubrí que enseñar me brindaba algo que no había encontrado en otras áreas de desempeño, la oportunidad de influir positivamente en la formación de futuros profesionales. Cada clase representaba un reto diferente, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Lo que inicialmente había comenzado como una actividad completamente complementaria, empezó a convertirse en una de las experiencias más gratificantes de mi vida profesional. Con el tiempo comprendí que mi fantasía inicial estaba equivocada, pues pensaba que la experiencia profesional era suficiente para desempeñarme como docente. Pero la realidad me enseñó que la educación exige preparación constante, habilidades pedagógicas, sensibilidad humana y una profunda capacidad de reflexión. Entendí que no basta con dominar una disciplina, es necesario aprender a enseñar, a escuchar y acompañar el proceso formativo de cada estudiante. Actualmente, después de 7 años ejerciendo la docencia, puedo afirmar que esta profesión transformó mi manera de entender la educación y mi propia práctica profesional. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada se convirtió en una vocación que disfruto profundamente. La docencia dejó de ser fuente de ingreso adicional para convertirse en una responsabilidad que asumo con compromiso y con entusiasmo. Hoy reconozco que la realidad docente es mucho más compleja de lo que imaginaba, pero también mucho más enriquecedor. Si algo he aprendido en estos años es que educar implica formar personas, inspirar futuro profesional y mantener una disposición permanente para seguir aprendiendo. Precisamente por ello surgió en mí la necesidad de continuar preparándome académicamente, pues entiendo que la formación de otros requiere antes que nada un compromiso constante de mi propia formación. En conclusión, mi fantasía sobre la docencia estaba basada en la idea de que sería una actividad secundaria y relativamente sencilla. La realidad me mostró que es una profesión exigente, pero al mismo tiempo profundamente satisfactoria. Paradójicamente, en medio de una trayectoria marcada por ambientes laborales complejos y demandantes, encontré la docencia un espacio de crecimiento, tranquilidad y realización personal que jamás imaginé que formaría actualmente parte de mi vida.
y ya pues. Qué cosa tan hermosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Usaste inteligencia artificial para esto? Sí, parte para desarrollar mis ideas, porque lo escribí como carta, pero conforme la vas escribiendo, siento que vas perdiendo la idea de cómo desarrollarlo. Porque parte, por ejemplo, de lo que habían experimentado otros compañeros que había yo escuchado en clases anteriores, era que para muchos de ellos era algo pues pesado o demandante. Yo venía de un ambiente laboral un tanto complicado. Entonces, bueno, estaba yo en hospitales y en servicios de comedores de alimentos. Y la verdad es que el ambiente para mí era demasiado pesado. Y algo que a mí me llamó la atención es que para mí se había convertido en algo pues bueno, y que actualmente visualizo mi vida profesional impartiendo clases. Entonces le empecé a escribir así como carta, pero llegó un momento en el que siento como que ya me estaba desviando un poco del tema. Sí pedí como para darle estructura en el desarrollo pues como de la historia. Sí. Yo, cuando estaba en la primaria, en 6º grado, les comparto, así como Katia, tuve una maestra de 1000. Quisiera alguna vez llegarle, aunque sea a los talones. Una maestra de una vocación total. Y una ocasión, yo era de los más grandes de la clase, en 6º grado. En una ocasión le habló la directora. Y la directora, la maestra, confió en mí y me dijo, tú explica esto al frente. Y ya se fue la maestra y yo me quedé explicando. Era un tema de ciencias sociales y era sobre la Revolución Francesa. No, la Revolución Industrial. Y aquellos libros. Todavía los tengo, mis libros. Y yo vi la atención que me pusieron todos los compañeros y me sentí tan pleno, pero pleno lo que pleno. Y dije, yo quiero ser profesor. Quiero ser profesor. Y me acuerdo que eso en 6º grado. Yo ya trabajaba en Camino Real Guadalajara, lavando platos y lavando pisos y baños. Y me acuerdo que le pregunté a la maestra, y le digo, oye maestra, yo quiero ser profesor. ¿Qué debo de hacer? Pues entrar a la normal y ya me dijo todo el rollo. Pero ganamos muy poquito, me dijo. Entonces yo fui pensando y dije, bueno, pues no solamente de profesor, trabajo en el hotel y de profe porque me gusta, hasta gratis, ¿no? Yo gano en el hotel y así fue como le hice. Era algo que me llenaba, así completamente. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, adelante. ¿Quién se anima? ¿Empezamos? Yo, Adelante, maestra. adelante, Alison. A ver. Aquí está. Ay, se me movió. ¿Quieres proyectar? No, ¿Así? ya, está. Okay. Bueno, pues desde que decidí estudiar para ser maestra, construí una imagen ideal de lo que sería mi práctica profesional. Yo imaginaba aulas llenas de estudiantes motivados, una comunidad que valorara el trabajo docente, un ambiente escolar armónico y la posibilidad de generar cambios significativos en la vida de mis alumnos. Como muchos futuros docentes, desarrollé una visión romántica de la profesión basada en el deseo de ayudar, transformar y ser recordada positivamente por quienes pasaran por mis clases. Igual y no que me hicieran una estatua, ¿verdad? Pero sin embargo, al incorporarme en el servicio docente, especialmente en una comunidad rural, descubrí que la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina.
La docencia no solamente implica enseñar contenidos, también significa enfrentar conflictos sociales, adaptarse a contextos diversos y gestionar emociones propias y construir relaciones humanas en escenarios que muchas veces son difíciles, son adversos. Dentro de la fantasía de un docente ideal, cuando inicié mi formación profesional, soñaba con convertirme en una maestra que fuera querida, respetada y admirada por mis estudiantes. No deseaba ser una figura autoritaria basada en el miedo, sino una maestra capaz de generar respeto mediante la confianza y el compromiso y el ejemplo. También imaginaba que podría llegar a una comunidad y contribuir a ampliar las perspectivas de los estudiantes, motivándolos a aspirar nuevas oportunidades de vida. Creía que el entusiasmo, la preparación y las buenas intenciones serían suficientes para despertar el interés en todos los alumnos y construir grupos unidos y participativos. Otra de mis expectativas era integrarme a un colectivo docente sólido y mantener una relación positiva con las familias y la comunidad. Pensaba que el esfuerzo y la dedicación serían reconocidos naturalmente por quienes observaban mi trabajo. Estas expectativas reflejan lo que Paulo Freire menciona, que denominaba que la esperanza como motor de la práctica educativa. Para Freire, educar implicaba crear la posibilidad de transformar la realidad mediante el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Es correcto. Desde esta perspectiva, mis aspiraciones nacían del deseo genuino de generar cambios positivos en la vida de los estudiantes. Y mi encuentro con la realidad, al incorporarme a esta escuela rural, encontré un escenario totalmente distinto al que yo había imaginado. Pues mi grupo estaba conformado por estudiantes bastante tímidos, poco participativos y con escasa integración entre ellos. Además, descubrí que uno de los mayores desafíos quizás no era la falta de recursos materiales, sino la apatía que tenían los alumnos al hacer ciertas actividades. Comprendí que motivar a los estudiantes pues requiere bastante tiempo, paciencia y sobre todo constancia. Las actividades innovadoras, los materiales didácticos y las estrategias de enseñanza normalmente no producen un resultado inmediato. La confianza y el interés se van construyendo poco a poco. También enfrenté una realidad que pocas veces se aborda durante la formación inicial docente, que es la influencia de las dinámicas sociales en la comunidad. Te topas con toda esa parte de los rumores, los conflictos entre familias y las opiniones externas que comienzan a formar parte de la experiencia profesional. Y descubres que el trabajo de un maestro no siempre es evaluado únicamente por lo que sucede en el aula, sino también por la mera apariencia. Y en mi intento por establecer relaciones cercanas con los estudiantes, pues al ser una maestra joven, nueva, cometí bastantes errores derivados a la inexperiencia que tengo. Quise ser pues la maestra buena onda, pensando que la cercanía garantizaría mi aceptación en todos. Sin embargo, comprendí que educar implica también establecer límites, corregir conductas y asumir decisiones que no siempre son populares entre los adolescentes, sobre todo porque ellos tienen emociones bastante volubles. Y como señala, no sé cómo pronunciarlo, Perrenot, la profesión docente exige enfrentar situaciones complejas e inciertas que no pueden resolverse únicamente mediante conocimientos teóricos. Cada decisión pedagógica tiene implicaciones humanas, emocionales y sociales que el docente debe aprender a gestionar. Y bueno, la dimensión emocional dentro de la docencia es uno de los aspectos más difíciles dentro de mi experiencia, que ha sido la distancia respecto a mi familia. Vivir lejos de casa, extrañar constantemente a mi familia, enfrentar problemas de comunicación por la falta de señal o electricidad y permanecer gran parte del tiempo sola, son situaciones que pocas personas consideran cuando observan el trabajo docente. Con frecuencia la sociedad ve al maestro únicamente en su función profesional y olvida que detrás de esa figura existe una persona que tiene emociones, que tiene preocupaciones y necesidades afectivas. Como lo menciona Andy Hargreaves,
sostiene que la enseñanza es una profesión profundamente emocional, que los docentes no trabajan solamente con contenidos académicos, sino que también trabajan con relaciones humanas. Por ello, las críticas, los conflictos y la falta de reconocimiento pueden afectar significativamente en el bienestar emocional de quienes ejercen esta profesión. Y durante este año he comprendido que la docencia implica una constante gestión emocional y significa mantener la motivación incluso cuando los resultados pues no son inmediatos y continuar trabajando a pesar del cansancio, de la nostalgia o de la incertidumbre. Y bueno, pues mi relación entre la fantasía y la realidad es que a pesar de las dificultades, también he podido observar avances importantes. De lo bueno a lo malo, los estudiantes, yo he notado que participan más, existe mayor unidad dentro del grupo y se han fortalecido las relaciones entre compañeros. Además, he tenido la oportunidad de formar parte de un colectivo docente, pues bastante comprometido y colaborativo. Estas experiencias me han permitido comprender que la realidad docente no destruye completamente las expectativas iniciales, más bien las va transformando. Y bueno, el respeto no siempre se manifiesta mediante la admiración inmediata. La transformación educativa no ocurre de manera rápida ni visible y los cambios suelen ser lentos, silenciosos, pero acumulativos. El ser docente no consiste únicamente en enseñar contenidos o desarrollar actividades innovadoras. También implica aprender a convivir con la incertidumbre, enfrentar desafíos comunitarios, construir relaciones de confianza y sostenerse emocionalmente en contextos complejos. Por lo que la diferencia entre la fantasía y la realidad docente no radica en que una sea verdadera y pues la otra falsa, sino que la fantasía representa pues los ideales que a uno lo impulsan dentro de la vocación y la realidad muestra los desafíos que acompañan su puesta en práctica. Y bueno, pues mi experiencia me ha enseñado que ser maestra significa mucho más que impartir clases, significa aprender constantemente, adaptarse a contextos adversos y diversos y reconocer que los cambios educativos requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia. Aunque la realidad ha sido más difícil de lo que imaginaba, también me ha permitido descubrir fortalezas que desconocía. Hoy comprendo que la verdadera labor docente no consiste en ser admirada por todos, sino en mantenerse comprometida con el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, incluso cuando las circunstancias son adversas. Por lo que la fantasía me llevó a elegir esta profesión y la realidad es la que me está enseñando lo que significa ejercerla. Sí. Y sería todo. Muy bien, pues sí me apantallan. Cuando uno empieza, comete uno muchos errores. Yo estuve a punto de agarrarme a golpes con un alumno de preparatoria cuando empecé en el año 2000, a golpes. Le damos la palabra a Luis y ahorita comento otra anécdota. Adelante, Luis. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Yo comenté a grandes rasgos la clase pasada sobre ahora sí que la cuestión de la fantasía que tuvimos como al inicio de ser docente, ¿no? Aquí pasa una situación, pues a lo que dicen todos mis compañeros y los que ya están exponiendo mis compañeras, pues en realidad sí es una realidad. A veces llegamos con otra perspectiva a la docencia, ¿no? En mi caso, siempre me sentí inseguro de poder llegar a la docencia. Tengo familiares que incursionan en ese gran labor. Hoy lo veo pues, de otra perspectiva. Y me invitaban. Tuve una prima que fue directora del plantel en el cual hoy estoy. Me invitaba cuando yo tenía alrededor de 26, 27 años, y yo siempre le dije, es que no me siento con la vocación, independientemente de mi promedio y cuestiones de saber de un tema, eso no me daba la seguridad, ni yo me sentí con la preparación de ir a ser docente, pues. Entonces, después las cuestiones, pues todos los giros que tuve en mi ámbito laboral, en mi vida, llegué a la docencia. Sí fue un reto difícil, un reto totalmente distinto a lo que yo venía manejando. No es lo mismo estar frente a 10 personas en una empresa que estar realmente ya en la docencia frente a 50, 45 alumnos.
donde no todos avanzan de la misma forma. Hay algunos a los que debemos de ponerles más atención que a otros en cuestión en la parte académica, en cuestión en la parte de que, como usted lo dijo, la parte humana es la que actúa en mayor realidad. Derivado de la fantasía que comenté la clase pasada y que fue mi perspectiva, pues es igual, yo creo que todos pasamos algo muy similar, ¿no? Pensamos que íbamos a ser el centro de... que simplemente con el saber del tema ya teníamos todo controlado. Nunca pensé en que iba a haber tres muchachos distraídos de la clase, otros que no ponían atención, otros que estaban durmiendo, otros que no piensa uno eso, la verdad. Piensa uno que se prepara uno su clase, les voy a explicar de esta forma, esta estrategia, y piensa uno que todos van a estar sentaditos, ¿no? Entonces, la realidad no fue esa, o sea, mi realidad fue una manera distinta. Pero en base a lo que comentábamos antes de decir la cuestión de la fantasía que hemos tenido, usted hacía una pregunta, que si creemos que el ser docente interviene en la práctica social, en la práctica de la vida. Entonces, en esa parte, ya aunado a todo esto que estamos comentando, pues yo veo que el ser docente sí te trae efectivamente un recuerdo en mi caso, ¿no? Yo tuve un docente que siempre me dijo, si eres docente, pues simplemente haz lo que a ti te hubiese gustado que te enseñaran en su momento, o que te dijeran en su momento. Entonces, en esa parte sí me he centrado mucho ahora sí que en remontarme a cuando yo tenía 17, 16 años, ¿qué me hubiese gustado que me instruyeran? Aparte de la cuestión de un tema de física, en este caso que yo es la materia que imparto, aparte de una fórmula, aparte de un despeje matemático, de cuestiones así, aparte de eso, sí darles consejos, orientarlo al alumno a esa práctica como humano, que hoy veo que está siendo muy, muy compleja, y en realidad platicábamos aquí en casa con mi esposa, que es una tristeza ver pues puedo decir así, compañeros docentes haciendo lo que hacen a vísperas del Mundial, ¿no? En las calles de México, exponiendo una falta de educación cultural que tenemos en el país, cuando realmente pues yo quiero considerar que no somos todos los que pensamos de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, esa parte como docente, imagínense que yo lo hubiera visto a usted, profe, ahí en la marcha, y tirando las estatuas, y tirando esto, y tirando el otro, pues así mis alumnos, yo creo que ya no entraran en mi clase, ¿no? Sí. Entonces, no es la forma de pelear algo, no es la forma de debatir algo. No, Hay algo que... Ahí hay un trasfondo hay algo... político, le están pagando al líder, la oposición, porque están en una lucha política. Entonces es ni modo. Es correcto. Así es. Es correcto, y es lo triste ver que las cuestiones políticas se manejan así en nuestro país. Le preguntaban a muchos pues mandatarios o dirigentes nacionales de otros presidentes, otros ministros de algunas otras pues países, y me quedo con un comentario que hizo realmente de Argentina. Le preguntan, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en México, lo que está pasando ahorita a vísperas del Mundial, acá y acá y acá? Muchos dieron sus comentarios, y él solamente dijo algo, y creo que es como que para que realmente veamos qué estamos haciendo. Realmente sí depende de nosotros los docentes la educación de un joven. Él contestó simplemente con 3 palabras muy sencillas: cada nación tiene el gobierno que merece. Así contestó. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, nosotros que estamos instruyendo a un alumno, él dijo así, es que dice, yo no voy a decir otra opinión, simplemente voy a decir que cada país tiene al mandatario, al presidente o al gobierno que merece. Entonces, híjole, hasta sentí así como que el golpe, ¿no? Digo, ay, caray, sí es cierto, o sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo en casa? Le digo a mi esposa, con los niños, con los hijos. ¿Qué estamos haciendo como docente al tener 45 alumnos sentados frente a ti para que la práctica humana sea distinta? Entonces, lo que usted comenta, efectivamente, un docente influye. Yo la verdad es que tengo muchos recuerdos muy buenos de docentes, y así como también tengo recuerdos no tan buenos de algunos, pero pues uno se queda con lo que mejor le nutre a uno, ¿verdad? Claro. En esa parte, pues sí, la verdad sí me voy con eso, ¿no? Hay muchos que te motivaban, que te sacaban adelante, que te decían tú sí puedes,
hay muchos que te impulsaron a la vida a verla de otra forma. Es Y esos son correcto. los recuerdos que a veces uno como docente quisiera dejar a los alumnos, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario, maestro. Muy bien, gracias. Sí, decían mis maestros, todos me conocieron en la primaria, y cuando después de mucho tiempo visitaba la primaria, me veían y pues ya como gerente de alimentos y bebidas, y el comentario general, y me lo hacían ver ahí en corto, me lo decían en la cara, me decían, ay, quién se iba a imaginar el muchachito que vivía en el basurero, ahora todo un gerente y con el cambio? Y yo decía también directamente hacia ellos, pues fue gracias a ustedes, porque si ellos con su labor dialéctica no me hubieran metido elementos, yo no hubiera cambiado. Yo me pierdo, porque me tocó vivir una etapa muy violenta en Guadalajara. Entonces, claro que el maestro tiene una incidencia muy importante en la sociedad. ¿Alguien más quiere compartir? Nos vamos al ejercicio. Pregunto, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Todos, mándenme su trabajo, por favor, al WhatsApp. Y muy buenos trabajos, mándenmelos. Y los que faltaron, los que no se animan a exponer también, recuerden que es libre exponer o no, compartir o no. Y me abren sus cámaras para tomar otra captura. Y ahorita les digo el ejercicio que nos toca para hoy. Ahí está Katia. ¿Quién faltan? Faltan todos. Cámaras. Cámara, acción. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Ahí van saliendo. Los que pudieron. Y los que no pudieron, pues no. Ahí está. Muy bien. Me mandan su nombre completo al WhatsApp para la asistencia. Y si alguien por alguna razón no pudo, porque por ahí uno de los compañeras me pidió permiso de no asistir precisamente por eso, que tenía el examen de su escuela, de su carrera, y ascenso. Pues muy bien, le deseamos suerte, que le vaya muy bien. El ejercicio para ahora, tomen su nota. ¿Listos? ¿Listas? Si entendieron bien la dialéctica social, la dialéctica marxista, es decir, cómo yo cambio a la sociedad, más allá de todo el trabajo áulico, preáulico y posáulico, cómo cambio yo a la sociedad, cómo la cambio como profe. Y a lo largo de mi carrera, ¿qué cambios he impulsado en mi entorno social, incluyendo el familiar? Para este Profe, ejercicio, ¿me podría repetir de favorcito? Es que como... ¿no? sí, ¿qué cambios he hecho en el entorno social y familiar como profesor? ¿Qué cambios he logrado? ¿Y cuáles puedo lograr más adelante? El tema pues es como que muy abierto, sin mucho límite. Pueden utilizar la inteligencia artificial, como bien dijo Katia, para darle orden, ¿verdad? ¿Qué cambios he hecho a lo largo de mi carrera, aunque sea chiquita, de 1 o 2 años? ¿Qué cambios he hecho en mi práctica docente y cuáles puedo realizar de aquí en adelante? Sí, más o menos queda claro el ejercicio. También es complejo. El ejercicio es complicado, pero es parte de la teoría y práctica, ¿verdad?, del quehacer docente. Yo no me salgo, voy a estar aquí, y por si tienen alguna duda o comentario, adelante. Preguntas, ahí están los nombres. Me faltan muchos de nombre en el grupo.